Ustedes saben que en materia fiscal esta administración se ha propuesto 3 objetivos que en buena medida tienen un conflicto entre sí, porque nosotros queremos bajar el déficit, queremos aumentar el gasto en infraestructura, venimos con una infraestructura devastada después de 12 años de desinversión, y queremos reducir los impuestos distorsivos. Buenos días, Catalina Delía para Telefe Noticias. Mi pregunta es para Duhovne, el ministro Duhovne, es si sigue sosteniendo que sobran empleados públicos y si en tal caso los va a desafectar. Bueno, eso es algo que yo nunca he expresado. Yo lo que hice fue describir en algún artículo, en alguna columna de opinión, el enorme desafío fiscal que tiene la Argentina, donde en los años del kirchnerismo el empleo público pasó de 2.2 millones a 3.6 millones de empleados públicos. Si el empleo público hubiera seguido creciendo al ritmo de la población, hoy la Argentina tendría 2,6 millones de empleados en vez de 3,6. Esa es una descripción, no es una propuesta. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, hay que tener en cuenta además de que el 80% de ese incremento del empleo público se produjo en las provincias. Este es un país federal, ¿no? Nosotros somos el gobierno nacional, este es un país federal. En la nación tenemos 800.000 empleados públicos, de los cuales 400.000 forman parte de las fuerzas de seguridad. Yo diría que a nivel nacional no nos sobra ni un empleado público. En las provincias lo que ha ocurrido es que, producto de una muy mala política económica, donde las provincias dejaron que con impuestos distorsivos el gobierno nacional se apropie de las rentas de los productores, que los ahogue con cepos, tipos de cambios múltiples, con prohibiciones de exportar trigo, maíz, no se generó más empleo. Entramos en una lógica muy perversa, donde como la mala política económica impedía que se genere empleo, eso lo reemplazó el sector público, los sectores públicos provinciales. A su vez, para financiar la incorporación masiva de empleo público en las provincias, se subieron impuestos muy distorsivos, especialmente ingresos brutos, que actúan en cascada, encareciendo la producción exportable. Entonces, hay una dinámica perversa ahí. Ahora, de ninguna manera describir esta situación implica que nosotros pretendemos ir a reducir el nivel de empleo en las provincias. Lo que nosotros sí queremos es armar una macroeconomía pujante, vibrante, que le devuelva además a las provincias muchos de los recursos que les quitamos, donde se pueda generar empleo en las provincias, donde ya no haya migraciones masivas a la capital federal y la provincia de Buenos Aires, de gente que viene a vivir en situaciones de hacinamiento, en lugares sin condiciones mínimas para la vivienda, para la salud, y pensamos que este problema se va a ir resolviendo con la economía creciendo y con un sector privado que va a generar empleo. Ahora, para eso tenemos que romper ese círculo vicioso. Tenemos un trabajo con las provincias muy importante en términos de cómo ir desmontando los impuestos distorsivos que impiden que la actividad privada prospere y se desarrolle ahí. Una parte importante ya la hemos dado al eliminar las retenciones a las exportaciones y al eliminar los cepos a la exportación de trigo, maíz, a la producción de carne, a la exportación de carne. Entonces vamos a generar provincias mucho más vibrantes que van a tener muchos más elementos para que el sector privado vuelva a generar empleo, pero de ninguna manera nosotros tenemos una visión como la que me acabas de expresar. Mostrar lo que ocurrió en los últimos 5 años, donde el precio del colectivo estaba congelado, el precio de la electricidad estaba congelado, el precio del gas recién subió en 2014, y sin embargo teníamos tasas de inflación de entre el 25 y el 40% todos los años. Claro, si el gobierno congela todos los precios y tiene que subsidiar todos los consumos, se termina generando un déficit fiscal gigantesco que además en el caso del gobierno precedente era financiado casi por entero con emisión monetaria. Entonces nosotros estamos tratando de salir de esa lógica y de una manera gradual ir corrigiendo los precios de los servicios regulados para tener un déficit fiscal más chico y tener que emitir menos dinero. De hecho, la emisión monetaria, desde que ha asumido el presidente Macri, se ha reducido a una porción mínima del financiamiento del déficit. Entonces, estamos saliendo de la lógica
de la mega emisión monetaria y de la mega inflación, nos queda todavía un camino por recorrer porque sí, no pudimos bajar la inflación al 5% en el primer año, pero estamos trabajando para llegar a eso dentro de poco tiempo.